Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos en otro capítulo de Todo lo Contrario podcast. Esta vez nos encontramos con otra invitada, con Euge. Y estamos con Caro también, como en todos los capítulos. Y esta vez vamos a hablar de una película europea que se llama Dolor y Gloria, que la dirigió nuestro querido y admirado Pedro Almodóvar. Es una película del año 2019 y vamos a hacer un recorrido sobre diferentes temas y espero que la disfruten. Sería nuestra tercera peli, sí. En Todo lo Contrario podcast, y somos 3 para analizarla. Y es 3 de octubre. Y es 3 de octubre. Estamos grabando. Listo. 3 de octubre. El número mágico. El número mágico, de Todo lo Contrario. Bueno, también me gustaría decir de que Euge es quien hace las ilustraciones de nuestras redes sociales. Hermosas ilustraciones, así que también es parte del equipo. Exacto. Nada más que ahora estás desde la voz. Bueno, la película básicamente habla sobre un director de cine ya entrado en años y cómo él se encuentra otra vez con una película que grabó hace 30 años y todo lo que deriva de ese reencuentro en cuanto a las personas con las que filmó la película y su propia vida, básicamente. Digamos, es una reflexión, una gran reflexión de la vida de este director de cine, de Salvador. Eso, cómo se encuentra él con sus diferentes, no traumas, pero sí como sucesos que han marcado a lo largo de su vida, diferentes momentos particulares en cuanto hasta su propio cuerpo y hasta su forma de pensar y de ver a los vínculos que lo rodean. Así que este es el momento en el que se le dice a la oyente, el oyente, que puede ver la película antes de seguir escuchando este podcast para que después no nos tilden de spoilers, porque vamos a desmenuzarla lo más posible. Porque además tiene un montón, es como muy Almodóvar, o sea, tiene condimentos de todo tipo. Es un cine pensado y repensado y analizado y la imagen minuciosamente elegida, ¿no? Creo que algo importante de aclarar, claramente no llegamos a abarcar todo lo que quisiéramos a la hora de hablar de una película, simplemente son nuestras percepciones en cuanto a lo temático, en cuanto al arte, en cuanto a las referencias, etcétera. Pero esta película justamente, o este director, siempre contiene mucho material. Y además también es como que no es menor que sea su última película, o sea, después de, creo que es la número 21 o algo así. Entonces que se va complejizando aún más también su forma de narrar. ¿De qué hablo en la película 21? O sea, como ya hablaste de ¿Cómo todo. mantener en vilo? Claro. Incluso en una escena lo dice, sin rodar mi vida no tiene sentido. Y es parte de eso, de la rutina, del entender el qué. El cine aparece en esta película como tópico fundamental. Es el hilo conductor de toda la narrativa, ¿no? Sí. Es el corazón para mí de la peli, el cine en sí. De la creación, desde dónde se inspira. Te va contando las musas inspiradoras que tiene para poder mantenerse después de tantas películas, tantos viajes, tantos éxitos. No sé, creo que es también un desafío para el artista, ¿no? Porque no es solamente hacer una peli. Todo lo que implica poder materializar esas ideas o esas historias. Tal cual, sí. A tu pera
siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de pena muera. Esto nos introduce de lleno a este primer bloque que vamos a hablar sobre las referencias que observamos en la película, en Dolor y Gloria, y en cuanto a diferentes disciplinas, ya sea del cine mismo o de alguna otra. Creo que es complejo como percibir alguna pintura, si bien hay algunos planos que te permiten observar alguna obra y decir, sí, yo conozco esta obra. Sí, en las películas quizás es un poco más sencillo porque ocupa claramente un tiempo en la pantalla donde no es ingenuo el momento, no es ingenuo el fragmento que se utiliza de cada película, porque construye y narra y añade a lo que viene sucediendo en la escena. Por ejemplo, cuando Salvador está con Alberto en su casa, recibiéndolo en un momento medio de ocio, fumando los chinos de heroína, aparece en la televisión un fragmento de una película de Lucrecia Martel, que es La Niña Santa, donde se ven a dos personajes nadando en la pileta. Y en cuanto a esto también hay algo llamativo, por lo menos que me llamó la atención, del elemento del agua. En la primer media hora, 45 minutos, el agua ocupa un lugar fundamental, y ya en la primera escena vemos al personaje principal de Salvador, esta especie de alter ego de Pedro Almodóvar, sumergido completamente en el agua. Y hermoso estar en una pileta así, vacía, llena de agua tiesa, y poder estar flotando, sentado. Sí. Claramente es un espacio para mí de relajación. Claro. Eso por ahí es lo que además también que es como el elemento agua también, que significa emoción, y es como él sumergiéndose en su propia emocionalidad. Después otra cosa que aparece en esa misma escena, antes de que aparezca el plano de la peli de Martel, se ven como una pila de DVDs ahí enfrente a la mesita que tienen en la tele, y está Mamá Roma de Pasolini, que después vuelve a aparecer al final. Una gran referencia. Y con respecto también al agua y al cine, luego también aparece una escena donde Alberto empieza a leer un escrito de Salvador que tenía en su computadora guardado, que se llama La Adicción. Lee el texto y se imagina ya como proyectando una especie de función donde él cuenta esta historia en la infancia, como se encontraba frente a las películas, frente al cine como evento, como encuentro en la sociedad. Incluso lo remite a olores y fragancias que dice el cine huele a pis, sí, a jazmín, y a jazmín, tal cual, y a las noches frescas de verano, ¿no? A las brisas de verano. Y también habla de que las pelis hacían referencia a cataratas, a agua. Sí. Hay toda una referencia a habla eso. De las ganas que le entraban cuando era pibe de hacer pis, cuando veía agua en las pelis, en el cine. Sí, es interesante porque en el principio de la peli creo que esto del el dolor es lo primero que aparece como emocionalidad. Vos que decías esto del elemento y el agua, en la emocionalidad de este director lo primero que te narra es todos los dolores que tiene. Además, como la presentación del personaje, del protagonista, viene con su infancia y con su historia, pero termina con toda la parte anatómica de su cuerpo y todos los dolores que después de los 30 años empieza a percibir y que empiezan a marcar su ritmo de vida en conjunto con ser director de cine. La que se te viene. No sé, contame vos. Sí. La que se te viene. Algo que me parece también muy importante de remarcar es en el principio, antes de que él hable, o sea, de que aparezca la voz narrando esos dolores con las imágenes animadas,
En la escena donde lo vemos sumergido en el agua, vemos la cicatriz de él en su espalda. Y eso es un anticipo claro, como una especie de indicio que nos va a dar. Después se confirma que él tuvo que operarse y lo intervienen nuevamente. Y nos introducen esta especie de... ya hubo un dolor en él. Ya estamos viendo que empieza la película desde un lugar donde como soportando ese dolor que trae del pasado. El mayor grado creo que de referencias en cuanto a películas está en esa primera hora y bueno, al final cuando aparece la canción de Mamá Roma. Hay muchas referencias en los cuadros también que hablabas vos al principio, más allá de lo audiovisual, ¿no? De las otras pelis que juegan dentro de esta peli. Los cuadros de su casa. Sí. Incluso en el momento del reencuentro ahí con toda la emocionalidad que le llevaba su expareja, cuando entra a la casa le dice que toda su inversión fue en esa casa y en esos cuadros. Que era casi como una galería, algo así. Claro que sí, después le hacía el tour. Sí. ¿No? Sí, incluso no solo aparecen en formato cuadro, que capaz sería como algo más de arte burgués, por decirlo así, sino que también hay mucho de cultura visual, como vimos en las pintadas, que aparecen, que ahí también hace referencia al contexto, las pintadas en la calle, también cuando él tiene el álbum de figuritas. Después en un momento que también es muy fino, pero en un momento Salvador está ahí en la casa y de fondo se ve la heladera con unos stickers que también son referencias a obras. O sea, como que aparecen muy detalles, muy pequeños de la cultura visual más allá del gran arte de museo, digamos. Y ese álbum que él tenía eran de actrices y actores del cine. Los cromos. Los cromos, sí, que aparecían en los chocolates. Sí, el cine como prioridad, pero las artes en general. O sea, es un niño que le gusta... leer, que se encuentra en la basura una novela y se emociona, que se encuentra los cromos en el chocolate y se emociona, que al momento de ir a su educación para ser cura termina siendo el que canta y el solista en el coro. Todo el tiempo el arte rodea a este personaje, a este niño en proceso de hecho, una de sus quejas al principio es que lo dejaron fuera de geografía, historia del arte, porque los curas lo querían para cantar, ¿no? Entonces... Sí, también ahí vuelve como un poco al cine como un arte que reúne, que puede reunir y contener a todas las demás en sí mismo. Incluso, y ya para ir cerrando este bloque, una referencia, quizás una cuestión de la autorreferencia, tenga que ver con películas propias de él, de Pedro Almodóvar. Lo escuchaba a él en entrevistas hablar de La mala educación, una película de él, donde está muy presente esta cuestión de la infancia como formándose a partir de religiosos. Él dice, en la peli por lo menos dice que va a ir al seminario. Claro, porque son seminaristas. A los hombres que estudian para ser curas se les llama seminaristas. Ahí va. Sí. Bueno, y en esa película está muy presente y que esto que se incorporaba, dolor y gloria en la infancia del niño, aprendiendo a cantar con el cura, como llevando adelante todo ese proceso educativo, tenía como una vinculación directa y podía incluso ser una continuación de esa película o viceversa. Sí, esa escena me parece hermosa porque es como que muestran que todo lo que implica la voz y cantar, ¿no? Y que él le dice que le gustan los Beatles y no me acuerdo qué otra... Y el cine. Y ahí el cura le dice que lo van a guiar para tener otro tipo de gustos menos paganos. Menos paganos, sí. Lo cual no le funcionó. Para nada. Tómate esta botella conmigo.
Seguimos en Todo lo Contrario podcast analizando Dolor y Gloria de Almodóvar. Salía el año pasado, 2019. Una peli que cuenta, como decíamos en el bloque anterior, un poco de todo lo que es la historia, ¿no? La autorreferencia, de cómo elige contar el proceso de su vida y las etapas de su vida, ¿no? ¿Qué lo marcó? ¿Quiénes acompañaron? ¿Desde dónde? ¿Qué influyó en él? ¿Y cómo lo quiere trabajar? ¿No? Ya estando en otra época, en otra etapa, con otros dolores encima, con la gloria ya encima, porque la gloria me parece que aparece en este segundo plano. El dolor es como el inicio de todo. La gloria queda como algo que lo acompañó, pero que ya pasó. O que vendría después también, post-mortem, no sé. Se me ocurre como una cosa que en realidad él no la vivió, porque él también se refiere a sus momentos de haber hecho las pelis y todo, como no sé si que estaba orgulloso de esa fama. De hecho, en un momento habla de la fama como algo que no está bueno. También la padece, entonces, ¿sería un dolor más? Podría ser. Buena pregunta. Volviendo a esta cuestión de cuál es la autorreferencia, o sea, de qué se habla cuando se habla de autorreferencia. Algo que nombrábamos en el bloque anterior es esta especie de alter ego del personaje de Salvador. Nos lleva directamente a pensar que es Almodóvar y que estamos hablando de Almodóvar y que estamos no solamente inmersos en su película, sino haciendo un recorrido de su vida. Es recurrente encontrar como entrevistas donde le preguntan sobre esto, sobre cuál es el sentido, cuál es la verdad de si es una peli sobre él o una ficción. O sea, cuando vos escribís cine o haces cine, la autorreferencia es inevitable, es como el inconsciente que aparece en los directores, las directoras, ¿no? Por más de que vos quieras hacer ficción, hay algo de tu historia que te marca o que te inspira o que te genera un universo o que te da ahí la idea o la imagen de cómo construir ese universo para contar una historia que termina siendo una película. Uh-huh. Y ahí es donde juega todo el tiempo con esta seducción de soy yo pero no. Yo quiero luz de luna para mí. A lo largo de la película nos va introduciendo en su memoria a partir de no solamente como desde recuerdos de la infancia, sino también a partir de los dolores. O sea, todo lo que contiene la película es un gran recuerdo, es una gran memoria que el personaje principal, Salvador, atraviesa como una especie de reflexión para retomar ese pasado. Y que incluso le da la oportunidad de volver a laburar con él y de volver a traer a otra persona en su vida, que es Federico. Pensaba en esto del volver, justamente, que también ahí vuelve a aparecer una referencia a otra peli de él, como a volver a los orígenes, y que bueno, en esta está llena de ese volver a los orígenes, con la infancia y también con la madre, con la figura de la madre, cuando él la despide antes de que muera y le dice eso que siempre le quiso decir, como que ella no lo había aceptado por ser como era. Un artista. Un artista. Y no, que volviendo a esto de la madre y del reencuentro con Alberto y del reencuentro con Federico, es como que él está durante toda la película sanando de alguna manera esos vínculos fundantes en su vida. Entonces es como un gran autoanálisis que se termina haciendo de diferentes vínculos que lo marcaron. Vuelve a aparecer para mí el concepto del dolor, ¿no? Creo que en esto de la vejez y de su cuerpo ya hecho pelota, de que ha pasado operaciones y dolores y un mix fármaco que no te lo robo, que se hace una pasta para tomarlo con yogur, ¿no? Y en esto de que ya está viejo, su padre ya murió, ya pasó todo lo que tenía que pasar, esto de que sin rodar su vida no tiene sentido, y esa depresión
también tiene que ver con el dolor y como que ya se avecina a esa muerte, entonces cómo puede resolver esto último que le quedaba, ¿no? Esas etapas inconclusas o palabras por decir. Claro, como cerrar esos duelos también de repente. Dolor y duelo. Que el chabón se la pasa duelando cosas y nunca había cerrado eso. Incluso en un momento Mercedes, que es su productora, ayudante, Mano derecha. Manager. Todo. todo, le Compañera. dice, es la primera vez que te escucho como hablar sobre tu madre después de su muerte, como aceptar que todavía no lo estás en superó. el duelo, sí. Pero incluso también nombra que también la elección del actor de Antonio Banderas, que ha trabajado con Almodóvar en sus primeras pelis, muy joven, como con otro modo de actuar, justamente por ser un joven actor y por tener otra energía mucho más chispa. Ahora es como un Antonio Banderas maduro, ya un actor que comunica otras cosas con la mirada, que se toma otros tiempos, y eso también es como que Almodóvar dice que hizo un casting y que finalmente se volvió a llamar a Antonio, como le dijo, bueno, no, tenés que ser vos. Sí, y además, o sea, también ya concluyendo un poco en la peli, todo lo que aparece con las adicciones, que es su último texto, que es una autorreferencia y que él también lo escribe desde algo íntimo. No quiere ser reconocido por eso, no Sí. quiero que se lo vincule con eso. Él dice que no quiere aparecer como autor, que es un Sí. texto confesional y que no quiere que nadie lo identifique. Y ahí vuelve a aparecer lo de la autorreferencia al Almodóvar. Como que medio que ahí ya nos da el primer indicio de, bueno, en realidad estoy hablando de mí en esta peli, pero no quiero del todo decirlo. Sí, que es literal, o sea, lo escuchás a Almodóvar en entrevistas y él amaga siempre con decir, sí, soy yo. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te logra vivir. Y inmediatamente el vínculo con Almodóvar y su propia madre también, él recuerda que ella le había dicho lo mismo de ella y de sus vecinas, y que Almodóvar reconoce que se alimenta de todo ese saber, de todos esos vínculos, de las mujeres que lo rodearon durante toda su vida. Y está bueno eso porque me hace pensar que tal vez, volviendo a pensar en toda la filmografía de Almodóvar, si bien estamos hablando que esta específicamente es autorreferencial, como tomando esto que vos decías de la madre diciendo hablaste de mí y de las vecinas, tal vez podemos pensar que todas las demás pelis de Almodóvar también refieren a su infancia, a lo que él se rodeó durante su vida. Sí, creo que la mayoría de las obras en sí siempre tienen algo propio de sus autores, autoras. Y volviendo un poquito, esa autoficción me parece como que hace una gran definición a cómo se construye la idea de director en él, en Almodóvar en este caso, de que no es algo biográfico, no es algo literal, siempre hay una construcción, siempre hay como pequeños retazos, pequeñas memorias que fue juntando a lo largo de su vida y que de repente tienen matices completamente distintos, pero que abarcan todo un proceso en cuanto al deseo, en cuanto a los dolores, en cuanto al aprendizaje, y me parece como un término que lo define, que define un poco la película. Es una autoficción de Almodóvar, no es como una biografía o una autobiografía. Entendemos que es Almodóvar en muchos aspectos, pero también entendemos que hay una construcción minuciosa en cuanto a las actuaciones, en cuanto a hacer un poco más grandilocuentes esos sucesos que fueron dándose en su vida, y que también sucede en la película, que al final nos damos cuenta que esos recuerdos, que esas memorias también eran una ficción. El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Ya me canso
de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Bueno, volvemos en todo lo contrario. Nunca nos fuimos. Aquí seguimos. Seguimos. Este bloque vamos a hacer un repaso desde el lugar que ocupan las mujeres dentro de, no solamente de la película, sino en la vida en general y en la filmografía de Almodóvar. En los bloques anteriores un poco hablamos sobre el vínculo que tenía muy estrecho con su madre, o por lo menos como muy relevante lo que se manifestaba allí, y con su productora acerca de lo que se hablaba de su madre, o sea, o la aparición de la madre en sus películas, y que no es un dato menor, y también de esta representación de Penélope Cruz como su madre, y también como la recurrencia o volver a trabajar con Penélope también es algo como muy significativo, no solamente desde el lugar del personaje, digamos, sino como ella como actriz, como lo que siempre ha representado autónomamente a Almodóvar, como una figura bastante fuerte, creo, en lo que es la mayoría de las actrices en Europa, por lo menos. Y sí, que ligan mucho esos vínculos, ¿no? Como que lo que yo siento que pone Almodóvar en esto es el lugar de la mujer, que bueno, socialmente siempre lo es, ¿no? El de la compañera, el de la sostén, el de esos espacios de intimidad en los que cuando él es vulnerable están esas mujeres como puntos de apoyo, ¿no? Tanto su madre como su productora, que es su mano derecha, con lo que también implica el rol de una productora en el mundo del cine. Y de que está en todo, está no solamente desde lo laboral, sino desde lo personal. O sea, todas las idas al médico y los momentos de confesión, cuando él confiesa que toma heroína, ¿no? Lo hace adentro de un consultorio médico, hablando de su salud y de que él se quiere poner bien para lo último que quedaba, y es ella quien lo acompaña en esa desintoxicación y en cómo seguir adelante, y la que sabe los resultados de los estudios más que él incluso. Sí. Lo loco es que igual como que pensando en otras pelis de él, que siempre está como el tema de la feminidad muy presente y muy en primer plano, feminidad en todo sentido, o sea, obviamente no solo hablando de mujeres, sino del concepto de feminidad más allá de cualquier género. Estoy pensando que lo que vos decís, esto de la mujer como cuidadora, es como un lugar re estereotipado de la mujer también, como la que cuida, la que sabe, la que guarda el secreto, que en otras pelis de él capaz justamente rompe más con esos estereotipos. Ahí como, bueno, polémico de repente. Sí, polémico, pero a la vez también desde un lugar de reconocimiento, creo yo. En esto que hablábamos de las autorreferencias, son mujeres que acompañan estos procesos, historias, momentos importantes. Sí, como agradecimiento también de repente a todas esas mujeres. Exactamente, y además el valor que pone al feminismo en esta película, ¿no? Creo que hace mucha referencia desde la paleta de colores, que también es una característica muy potente de Almodóvar, ¿no? La paleta de colores que utiliza en cada película es muy marcada, desde sus vestuarios hasta desde, no sé, las paredes de los lugares, toda la atmósfera que genera con esa paleta de colores está muy definida, y en esta aparece el verde y el violeta, que son los colores representativos del feminismo, ¿no? Y están en su vestuario
y están en ciertos momentos, y no es cualquier verde, no es cualquier violeta, juega mucho con esos espacios, el sillón de la madre cuando está en el hospital con su mantilla lila, él con su chaqueta de cuero súper canchera y moderna, verde aborto. De una. Eso está marcado, está como presente. El mural, cuando él va al barrio a comprar la droga, aparece un mural que también te contextualiza en que es una historia actual, ¿no es cierto? Dice, hermana, yo sí te creo. Bueno, también está bueno en este momento nombrar que es una directora de arte la que está en la peli. Como bueno, esa paleta también obviamente la debe haber decidido ella. No sé bien cómo se maneja tanto como internamente la cuestión ahí en el cine de qué decide el director y qué de la peli, que la directora de arte en este caso. Pero bueno, está bueno nombrarla ya que justamente estamos hablando de feminismo y volviendo también a esto del lugar de la mujer productora, bueno, de las mujeres en el cine. El nombre de se llama Clara Notari, y que también igual no me fijé si en sus demás pelis también ha laburado ella, pero lo que tiene esta peli es como que es como una gran síntesis de todo el arte de las pelis de Almodóvar, que en otras tal vez estaba como mucho más exagerado todo, pero acá es como que sigue siendo la esencia de Almodóvar, pero como sintetizada, tal vez más simbólica, pensando en los colores del feminismo y también en el rojo, que sería como un símbolo de sus pelis. Creo que con respecto a esto, a lo simbólico, me parece que eso es algo recurrente en Almodóvar y en cómo construye, no desde estereotipos, sino como desde las figuras femeninas. Siempre hay un trabajo muy amplio y lo he escuchado nombrar, que ocupen un lugar muy significante en sus películas, ya sea porque son protagonistas, ya sea porque intervienen en momentos sumamente importantes en cuanto a la narración o en cuanto a diferentes escenas. Incluso aquí en los diferentes momentos donde Salvador en la película se encuentra con mujeres, son muy significantes en cuanto a revelar algo muy íntimo de él, que era un poco lo que veníamos hablando, digamos, como se mezcla un poco esta autoficción de Pedro Almodóvar revelando frente a las figuras de las que él se alimentó a lo largo de su vida, como sus secretos más íntimos, sus momentos, sus deseos más como contenidos frente a mujeres que significan mucho para él, y también desde un lugar de saber y conocimiento muy grande. Entonces es algo fácil de percibir a lo largo de la filmografía de él, el rol y la magnitud o el peso simbólico que logran obtener, como el espesor de las mujeres en su cine, digamos. Y que además algo que me gustó mucho, que por ahí en el general de las historias la mujer siempre aparece como esa figura de amor o de compañera, o en una historia de amor, y en esta historia no hay una pareja, no hay una esposa, no hay una mujer, no hay una novia. De hecho, el momento de amor es homosexual, y me parece que eso también está buenísimo, porque habla de las mujeres desde otros roles, desde otros lugares, y no desde la enamorada, ¿no? Y eso a mí me resultó súper interesante, porque me parece que da otros lugares que también están en el cotidiano, ¿no? Y esa mujer que, más allá de ser pareja de alguien, también está en la vida de la gente y ocupa esos lugares o pilares importantes de acompañar la historia de vida de alguien. Sí, como que de repente las corre del lugar de objeto, de deseo. Exacto. De deseo masculino, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí también me parece que se vincula también a su sexualidad como hombre cis, gay, como esa vuelta como, de rosca, claro, ¿no? la voy a poner como objeto de deseo porque no es mi objeto de deseo tampoco. Exacto. Y vuelve la autorreferencia tal vez.
Sí, y también a las mujeres que nombra en esta película como haciendo esta puesta en valor, ¿no? Aparece Marilyn Monroe, por ejemplo, en una de las pantallas, que es un ícono feminista, ¿no? Revolucionario, que pone a la mujer desde otro lugar en la historia y en el arte sobre todo. Entonces no me parece un dato menor que Marilyn aparezca en esta película, ¿no? Lo mismo las referencias con las películas que se ve, a quién él quiere traer. Sí, son ¿no? todas Como... actrices. Sí, la femme fatale. Sí. Pero que igual aparece que Marilyn. No como femme fatale, sino... Claro, justamente es como una Marilyn nada que ver a lo que se suele mostrar. Desde otro lugar. Sí. Voy a dar mi vida. Si no te vas, vas a saber quién soy. Vas a tener lo que muy poca gente. Algo muy tuyo, mucho amor. Y esto, el teatro, que no lo habíamos dicho, pero ahora aprovechamos el momento, el teatro también aparece como otra de las artes importantísimos y como satélites en un segundo lugar después del cine, pero que está ahí muy presente, ¿no? En esto de a quién él hace referencia y que son estas actrices. Claro, como también volviendo también a hacer una referencia a su propia filmografía, donde también aparecen obras de teatro, por ejemplo en Tacones Lejanos, que la protagonista es una actriz y se ve el momento ese del teatro, como acá también sucede. Hay una escena que se entera Alberto monologando en un teatro. Sí, algo que me interesa también como poner sobre este recorrido del rol de las mujeres, inevitablemente nos lleva al feminismo o cómo trabaja, no sé si a lo largo de su filmografía o en sus primeras películas se pensaba el feminismo como lo conocemos hoy o como hoy se está discutiendo, pero sí, paradójicamente lo que ocurre en la filmografía de Almodóvar es que si observamos de esas primeras películas, hay un gran contenido y una gran presencia de mujeres y con una personalidad sumamente alta, Empoderada, fuerte. sumamente empoderadas, Mujeres como un y trans anticipo, también, claro, y un maricas. anticipo de todas estas discusiones de disidencias y también de las formas de vincularse, digamos, temáticas que se incorporan a las discusiones del feminismo y que ya estaban previamente en las películas de Almodóvar y que hoy casualmente, o sea, hoy en la última película, estas figuras o el feminismo se traslada un poco a la masculinidad, digamos, cómo llega hoy a partir de ese feminismo, a partir de ese trabajo, de esa discusión, de esa deconstrucción, podría decirse, no sé si será real, concreta, pero al observarse esta autorreferencia en la relación homosexual, se muestra a la masculinidad desde otro lugar. Entonces también ahí como este recorrido filmográfico de Almodóvar deriva en esta forma de trabajar la masculinidad en él y como su referencia, digamos, su autorreferencia. Es que yo creo que el feminismo como movimiento social, o sea, tiene eso. Es un movimiento en las formas, es un movimiento en los vínculos. Sí, es un lente, una forma de ver las cosas. Es eso, o sea, yo creo que ahí una mujer cuando empieza a entender el feminismo, cuando te empieza a atravesar todo lo que implica, no podés volver atrás. Empezás a ver al mundo con otros ojos, empezás a ver a tus vínculos con otros ojos y empezás a tener otras conciencias y otras libertades también. Y ahí es donde se acompaña desde otras formas posibles
de construir nuevos mundos. Que entonces ahí nuevamente no hay un solo sujeto del feminismo, como ya que nombraste la presencia de la pregunta o la puesta sobre la mesa, digamos, de la masculinidad, y se me ocurre como que bueno, es eso, como se me viene a la cabeza la frase de Bell Hooks, que es esto del feminismo es para todo el mundo. Como bueno, obviamente no está hablando solamente de mujeres y de disidencias, sino también de los propios hombres cis heterosexuales u homosexuales que se planteen, bueno, cómo se posicionan desde esa perspectiva ante el mundo. Es un cambio social de cómo entender a la mujer en el mundo. Entonces, a la mujer ponerse en otro lugar o empoderarse en ciertos roles es donde estas masculinidades tienen que poder pararse desde otros ángulos también, ¿no? No solamente la causa es de la mujer, sino de que se vincula, se acompaña y se convive todo el tiempo, que es lo que nos está pasando hoy a nivel global, social, local, territorial. O sea, el feminismo está en el común, está en el cotidiano y ha logrado entrar a varios hogares. Por más de que se acepte, no se acepte, te identifique o no, el feminismo está, y está en la actualidad y está moviendo. Y ahí es donde Almodóvar tiene que ponerlo también, me parece, ¿no? Sí. Y lo toma y se apropia, y también es esta puesta en valor de esas mujeres que trabajan con él, que lo acompañan a él y que lo sostienen a él. La referencia a Salvador en su infancia con El primer deseo también es muy relevante en exponerlo, digamos. Nos encontramos hoy en discusiones feministas y en llegar a poder revelar que no era algo anormal, no era algo que no ocurría, simplemente que quedó oculto en la historia de nuestros procesos a partir de el patriarcado en sí y de nuestra formación machista, que siempre tiende a construir una figura masculina desde lo rígido, desde lo que desde el silencio, desde un lugar la ausencia fuerte, también, creo desde que la ausencia de sensibilidad. Sí, y desde la ausencia, como está en la película, Del padre, sí. exacto. la ausencia de esa figura masculina. Que aparece solamente en una escena, el padre, como el vínculo de él con el padre aparece solamente en una escena en toda la película. Sí. Siempre está la figura del padre, pero como un recuerdo, como una foto, como un anhelo, Como un fantasma. como una anécdota, exacto. Es alguien que está pero que no está, y eso también tiene que ver con el feminismo. Sí. O sea, la escena en la que el nene toma fiebre y tiene su primer impulso, su primer deseo sexual, es porque el padre, en vez de estar en la casa cuidándolo, está en el bar, ¿no? Y esa madre que llega agotada de trabajar y cansada, que se tiene que hacer cargo del nene enfermo. Sí. Que otro dato también importante, más contextual, es que cuando Salvador es pequeño, España estaba en la época de Franco, o sea, estaban en esa dictadura súper cruenta, muy larga, y después de eso, que después en el 73 deja de estar Franco, ahí empieza como una efervescencia, que es como la liberación sexual, un montón de drogas, bla, ya sabemos, de los 80, que acá en Argentina pasó similar luego de la dictadura, y ahí él también, cuando habla con Federico, descubrimos toda esa vida que él vivió ahí, y ahí es donde se pudo liberar sexualmente, como digamos, tuvo esa infancia súper como donde se le impuso esa masculinidad que él nunca aceptó. Para ir cerrando, y me parece como una persona bastante simbólica en estos términos del rol de las mujeres y el lugar que ocupa en la vida de Pedro Almodóvar y en la filmografía, aparece la cantautora Chabela Vargas, Que es la que estuvimos escuchando en todo este podcast. O a partir de ahora también, y que me parece como simbólicamente una mujer que ha marcado muchísimo
momentos incluso muy potentes en las películas de Almodóvar, como donde ingresa la voz de Chabela, ocurre algo muy singular, ocurre algo que modifica el mundo en el que estamos inmersos, y es a partir de la potencia y de el lugar de ella como mujer, y desde su voz y desde su corporalidad y desde su imagen y desde todo lo que construyó alrededor de las películas de Almodóvar también, digamos. Oye, quiero la rosa perlada de rocío, el mar, el sol y este cielo tan mío, para brindar la noche de mi amor. Bueno, hemos llegado a el último momento de todo lo contrario. La última copa de vino. Parece. Nos queda un poco más. Queda Del poco. segundo vino. Es que esta vez éramos más. Sí. Bueno, vamos a hacer una pregunta final para reflexionar un poco también desde quizás lo más íntimo de cada uno, de cómo pudimos atravesar esta película que nos conmovió tanto y que vimos tantas veces. Pero la pregunta en sí es: ¿qué es el dolor y qué es la gloria en esta película, o en estos personajes, o en Pedro Almodóvar, digamos? Es muy amplia la pregunta, pero también muy significativa, porque desde el primer momento, desde las primeras escenas, ya nos refleja muchísimo de eso, o hay un contraste siempre muy marcado entre esta cuestión de la gloria que viene, que vuelve de un pasado y que se encuentra con el dolor de repente, o sea, el dolor de la vida, de lo que tuvo que atravesar, esos 30 largos años que atravesó, de una pausa, este director, donde hubo muchísimo dolor, y de repente también se conjugaba un poco era reconocido al mismo tiempo que él sufría en su soledad, y termina también negando esa gloria en algún punto. Es como no quiere nunca llegar a lo más alto. El ciclo, ¿no? de entre el dolor y la gloria siempre hay algo que revive. También algo que vuelve es el elemento del agua, digamos, de esto que fluye entre el dolor y la gloria. Me parece que es muy propia quizás de los artistas, o quizás del cine, de estos desafíos, ¿no? De como de repente enfrentar ciertos miedos que trae la memoria. Sí, como sumergirse en esas aguas profundas del inconsciente. Como la carta de la luna del tarot. Salté con cualquiera, pero... No, todo tiene que ver con todo, creo yo. Y creo que pensando justamente en el armado de esa oración, dolor y gloria. Como primero está el dolor está de base fundante, como algo continuo, y la gloria son como pequeños destellos de cosas de momentos, incluso segundos tal vez, y que tal vez también están conectados con el dolor, porque se me ocurre que la parte de la fiebre puede ser como un momento de gloria, de ese descubrimiento del deseo sexual, pero a la vez está conectado con estar teniendo fiebre y estar en esa. O también la pregunta podría ser ¿qué es la gloria para él? Porque capaz no es ese tipo de gloria estereotipada de decir soy un director de cine que triunfó en la vida y soy famoso. Capaz Salvador justamente no identifica eso como la gloria en este gesto que tiene él de ocultarse o de no querer ser reconocido. Sí, respondiendo un poco a la pregunta qué es el dolor y qué es la gloria, creo que él hace prioridad, ¿no? Hace foco siempre en el dolor, en ese padecimiento. Incluso en la parte en la que empieza a hacerse conocer en la película, en el comienzo de la película, empieza a describir su cuerpo, todos sus dolores, y
habla de la anatomía del cuerpo, habla de todos los dolores que tenía y cómo lo fue aprendiendo a sentir y aprendiendo a controlar y medicándolos, y da un capítulo a los dolores del alma, ¿no? Como que también está parte de su cuerpo, más allá de su columna, más allá de su insomnio y de su ansiedad, también están esos dolores que lo siguen acompañando, ¿no? Y que son la base del relato, creo yo, de la historia, qué es lo que lo marca y qué es lo que hace tan pesada esa vejez, y dónde lo imposibilita. Vuelvo otra vez a decirlo con esto de: sin rodar mi vida pierde sentido, y no puede rodar no porque no tenga los recursos, de hecho tiene la gloria, tiene el reconocimiento, tiene el dinero, tiene todo el contexto para poder hacerlo, pero su cuerpo lo abandona, entonces no puede hacer lo que tanto ama y su profesión. De hecho, hay una de las primeras escenas que se encuentra con Cecilia Roth, le dice justamente eso: yo pensaba que vos eras una persona que rodaba, que no podía estar sin rodar, o sea, Sí. que estaba trabajando todo el tiempo. Yo no podría, le dice ella, y sin embargo ahí aparece esta barrera o esta autobarrera, ¿no? De decir, bueno, llegó un momento de reconocimiento tal, también es complejo de sostener, y que eso se observa como a lo largo de la reflexión de la película, de cómo él sintió ese proceso de esos largos años sin estar rodando y atravesando toda la vida básicamente. Y también, un poco volviendo a esto de los dolores del alma, como también él no enfrenta directamente sus dolores físicos, no es que dice, bueno, me voy a operar, voy a hacer el tratamiento para poder seguir rodando. En realidad cae en un pozo depresivo, que ahí se sumerge en las aguas turbias del inconsciente y remueve todo su pasado, y recién después de hacer ese trabajo emocional, él va al médico y dice, bueno, me estoy dando con heroína, ¿era? Sí. Heroína porque no doy más, hagamos algo para solucionar esto. O sea, él primero hizo todo el laburo emocional y después decide cómo realmente hacer algo, y después termina rodando en la escena final. Sí, y también esto de la figura de la heroína como evasión a tanto dolor, ¿no? Y él vuelve otra vez a este actor, ¿no? Con el que se había enojado tanto, y creo que ahí las drogas para mí también, no lo dijimos, pero ocupan un lugar bastante importante en la historia, porque más allá de que él con la heroína se anima a algo nuevo y a poder opacar todo este dolor que siente a través de la reconstrucción de un vínculo con el actor que tanto se había enojado él, que esa película Sabor lo lleva a la gloria, pero sin embargo él la detestaba, algo tenía ahí, y era ese vínculo con ese actor, que terminan siendo amigos y terminan compartiendo algo súper íntimo, que es Federico, y que Federico es su gran amor y que es separado por las drogas, ¿no? Y ahí creo que hay algo que habla de esta droga, que no me acuerdo el nombre, creo que era caballo. Creo que es... Caballos, como le dicen en España, como le decían en España en los 80, la heroína. Se le decía así coloquialmente. Sí. Bueno, pero esta droga, caballo, es lo que lo separa de su gran amor, ¿no es cierto? Y también del mismo actor, porque en un momento la pelea también había pasado por ese lugar. Creo que ahí es donde está para mí ese enojo con ese actor, ¿no? Porque ese actor, el papel que tenía que interpretar era de un drogadicto, que hablan de la cocaína, hablan de la merca como algo cotidiano del ambiente, y que eso estaba permitido, pero lo de caballo no, porque lo generaba más lento, más pesado, pero esa era la droga con la que se daba su pareja, ¿no? Sí. Entonces ahí hay algo, hay un y que nexo. Es lo que los separa directamente, porque Federico se va a Argentina porque ahí no había esa droga, entonces era la única forma de recuperarse. Y también lo loco es que él vuelve a la droga, y a partir de empezar a dársela ahora de grande, Salvador, que dice, yo nunca había probado, aún habiendo pasado esos 80 en Madrid, que era como droga por todos lados. Eso es lo que lo lleva a él ir a la infancia, porque todas las escenas en las que él tiene esos falsos flashbacks son a partir de que
fuma el chino ese cigarrillo. Sí, Pero y ahí- de que él lo venía tomando como algo habitual con el que juega todo el tiempo, pero en el encuentro con Federico, cuando lo va a hacer, termina soplando la droga. Y después la tira al inodoro. Y después de eso la tira al inodoro. Y a eso es lo que quería llegar, perdón, ¿no? Todo el relato, pero con lo que decías vos, de que él se quiere recuperar físicamente y vuelve a ir al médico y vuelve a tener como ese impulso de querer curarse. A mi entender, esto es una opinión, porque tiene el encuentro con Federico y tiene esa invitación a ir a Argentina y a conocer a la familia de él, y hay algo ahí en ese amor y en ese reencuentro y en esa noche de intimidad que le da como una inyección o un impulso de poder vivir un poco más. Y que también como que cierra un poco esa historia, no sé si del todo emocionalmente, porque en los ojos de Salvador se ve que sigue muy enamorado de Federico y eso es tremendo y parte del alma esa escena. Pero hay un amor ahí como tan fuerte que justamente llega a mover eso en él. Incluso él no sabiendo antes hasta si vivía o no Federico, o sea, dejó de saber todo sobre la vida de él. Entonces ese reencuentro es muy clave. Sobre todo cuando el actor lo llama para decirle, vino Federico a ver la obra, y ese Federico podía ser cualquier Federico, él no hace una primera referencia. El actor Alberto, decís. Claro, cuando Alberto lo llama y le dice, vino Federico a ver la obra, te cuento quién es si venís a verme. Hay ahí todo un juego, ¿no? Pero es como vino él, y él, ese nombre es un nombre más, no le resuena a su gran amor. Para mí es una referencia muy importante, lo levanta de la cama, con dolor o no, sacando la droga de por medio, él con ese amor se reencuentra con unas margaritas y con miradas sinceras, y ese beso de Antonio Banderas y Esbaraglia. Tremendo. Tremendo. Y es eso, como bueno, como en realidad toda la sanación emocional que él hace es lo que lo termina haciendo rodar de nuevo el primer deseo, porque ahí vuelve justamente a una emoción primera, más allá de todo dolor físico que pueda haber, como que en un punto eso trasciende ese dolor. Sí, me parece muy relevante como remarcar esta cuestión de quizás encontramos en las drogas o en todo este proceso que vivió con las drogas o lo que le remitía a las drogas directamente vinculado con el dolor o intentando ocultar el dolor a partir de las drogas, y quizás la gloria en algún punto tenga que ver con los vínculos del amor, con el cine, con su primer deseo, con la relación con Federico, que fue su gran amor de Salvador, y que están sumamente arraigados a su vida y que son lo que lo motorizan para querer seguir adelante, para recuperarse en su salud y poder seguir filmando. Y algo que me parece muy importante también, y que un poco quizás podemos ir concluyendo, es que esta cuestión de el dolor y la gloria, si bien lo estamos intentando separar, quizás es Son algo, simbióticos. Claro, es algo inseparable, es como la vida en sí, es un reflejo. Otra vez volvemos a lo autorreferencial de la vida en sí, de Almodóvar o del personaje de Salvador, donde el dolor y la gloria están constantemente superponiéndose, quizás en algunos momentos abarcando más tiempo o siendo un poco más profundos, digamos, empezamos abajo del agua, empezamos como sumergidos completamente en el dolor o lo que suponemos que es el dolor, y terminamos como en la superficie, donde lo vemos filmando una película, filmando su memoria, filmando sus recuerdos, y si eso no es la gloria, si eso no es algo que lo motoriza a continuar viviendo básicamente, no sé qué es. Creo que no existe una sin la otra, ¿no? Es como las dos caras de una moneda que son el personaje, que son en este caso el director, y de que puede él
en muchos momentos mostrar una cara que es la del dolor, pero la gloria también lo acompaña y lo hace ser quien es. Every night fucks every day up. Every day patches them. Para ir cerrando ya este programa, este hermoso programa, en el capítulo de Dolor y Gloria de la película de Pedro Almodóvar del año 2019, prepandemia. Vamos a hacer unas recomendaciones de lo que se nos ha aparecido a lo largo del visionado de la película o que venga a la mente con los temas que hemos estado hablando. Personalmente ya la hemos nombrado, pero la recomendación de La Niña Santa de Lucrecia Martel me parece que es fundamental. Y con respecto a las infancias, quiero recomendar una película que se llama The Florida Project. No me acuerdo el director ahora, pero es estadounidense. Después las vamos a poner abajo en la descripción. Y desde la música recomiendo escuchar Naranjo en Flor, porque es un tango que estuve escuchando en estos días y que me remitió muchísimo, sobre todo desde esta esencia del dolor, o sea, lo arraigado que está el tango al dolor o a como esos sentimientos bastante ocultos, quizás más desde la masculinidad, pero es una canción que me parece pertinente. Sí, que también es muy del bolero, el dolor. Así También. que bueno, de paso, ya que estuvimos escuchando a Chabela, podemos decir que la escuchen, no dejen de escucharla en todos sus momentos de dolor y gloria. Yo voy a seguir recomendando Almodóvar, ya que nombramos a Tacones Lejanos, es una peli de él que está muy buena, es de los 90 por ahí. Y como siempre voy a recomendar Pepi Lucibón, porque es su primer, y Las Chicas del Montón, es que es su primer película y está buena porque ahí se ve como un Almodóvar joven y muy deseante y también muy bizarro y muy punky, y varias de las cosas que estuvimos charlando sobre la autorreferencia que vemos en esta peli, ahí se pueden ver. Sí, claramente las recomendaciones van a ser la filmografía de Pedro Almodóvar, porque Exactamente. estamos hablando de él. Entera. No podemos salir de él porque la peli es media centrífuga, te lleva todo el tiempo a ese núcleo que es él y que son estas musas inspiradoras, como dije en algún momento, que lo construyen a él como personaje, como persona y como director. Sí, incluso ahora que hablas de estas inspiraciones, está bueno mencionar que aparece Rosalía. Sí. Como que No él me también... gustó cómo actuó, pero sí me encanta cómo canta. Pero claro, está muy buena como la presencia de su voz. Sí. Y volviendo a esto de que él se actualiza, bueno, no es que se queda con una Chabela, sino que está Chabela porque tiene que estar, pero bueno, de repente desliza una Rosalía muy actual y española. Sí, las mujeres al principio de la peli, cuando están lavando las sábanas, que también tienen ahí ese momento de intimidad, ¿no? En su quehacer. Y esta Rosalía, que es una mujer joven, mujer y empoderada, que hoy en las artes también está ocupando un lugar bastante importante. Sí, y que incluso más allá de que su actuación podemos juzgarla, lo que dice está bueno porque dice una cosa como: quisiera ser hombre para poder tirarme en tetas en el río, nadar desnuda en el río, y como ya desde ahí está como marcando un terreno, como diciendo la diferencia de esas mujeres siempre en un lugar de debilidad o de no poder hacer lo que el hombre siempre tiene, esa libertad o impunidad o patriarcado encima. Así que bueno, este ha sido el tercer todo lo contrario podcast. De a poco vamos generando formas, pueden ponernos me gusta a todos los posts, a todas las historias.
Ya comentar. estamos en YouTube también, así que pueden suscribirse. Próximamente estaremos en Spotify. Sí, tarea para la casa. Y bueno, la idea es seguir invitando a gente, así que gracias Euge por estar en este episodio. Gracias a ustedes. ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien. Muy divertido. Alto espacio. Un espacio de rosqueo, de pandemia, de refugio y de poder analizar qué hay más allá de la pantalla del cine. Nos vemos. Gracias a todos. Adiós. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz